Sean todos bienvenidos. Ya vamos a iniciar en contados minuticos. Estamos dando inicio a todos. Mientras el resto de personitas se van ingresando, uniéndose a este jueves de capacitación completamente gratis, vamos a dar las bienvenidas a los que se encuentran en sala. Muy buenas tardes nuevamente. Les saluda María José Hernández, miembro del equipo INDEAN, y me complace dar la bienvenida a este espacio creado para compartir y difundir conocimientos del sector de la construcción. Hoy estaremos abordando la norma NFPA 14, que habla sobre los sistemas de montantes y mangueras en la industria de la construcción, junto al ingeniero que nos acompaña acá presente, Carlos Riaño, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Inca de Colombia y cuenta con un diplomado en protección contra incendios. Recuerden que en INDEAN somos operadores autorizados de la NFPA y un centro de formación BIM autorizado por Autodesk. Al final de la capacitación tendremos una sorpresa, así que por favor no se desconecten. Los invitamos a estar ahí todo el tiempo. Sin más preámbulo, les invito y les informo a todos que sus preguntas serán resueltas al finalizar la intervención del congresista y el lugar para depositarlas será el chat. Es un gusto darle paso al ingeniero Carlos. Adelante, el público es suyo. Muy buenas tardes a todos. Como ya María José había indicado, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Inca de Colombia, poseo un diplomado en protección de incendios, también tengo cursos sobre la NFPA 20, NFPA 25 y ya llevo muchos años trabajando con la NFPA 14. La norma NFPA 14 es una de las normas, para mi concepto, una de las normas principales que se debería tener como una mayor relevancia de la que realmente se tiene. La NFPA 14 determina el tamaño de la bomba en cualquier construcción, ya sea un centro comercial, un conjunto residencial, un parque industrial. Esta bomba determina en sus parámetros qué tipo de caudal va a requerirse dependiendo de los gabinetes y rociadores que se van a tener. También te determina el parámetro de los diámetros de tubería, los gabinetes a utilizar y también determina la presión de trabajo de los sistemas en las diferentes tuberías o sistemas. Entonces, vamos a empezar. La NFPA 14, realmente la misión de la NFPA es salvaguardar las vidas y bienes de los efectos de fuego y de otros peligros. En Colombia, la norma NFPA 14 fue abordada por el ICONTEC en el 2009 y se adoptó la NFPA 14 y la homologaron con la norma NTC 1669. Esta norma, en el Código Nacional de Construcción o NSR 10, en el 2010 entró en vigencia. La norma lo exige, que se adopte y se cumpla los requerimientos de la norma NFPA 14 o la NTC 1669. Entonces, la NFPA 14, realmente la charla es dar a conocer pautas de la norma, porque realmente si queremos conocer la norma a profundidad, deberemos, uno, adquirir la norma y dos, poder hacer un curso de la norma que se programe con INDEANDES, porque realmente tratar la norma en una hora es muy poco tiempo. La norma es muy importante y a pesar de que es una de las normas más pequeñas de la NFPA, su contenido es extenso y su aplicación también. Entonces vamos a tratar de darle a conocer al público que están en el gremio de lo que podemos utilizar de la norma y de todo lo que contiene, porque es una de las normas que determinan muchos parámetros de nuestro día a día y de nuestro trabajo. Las disposiciones de la norma corresponden a los requerimientos mínimos de diseño, instalación y selección de los sistemas de extinción de incendios a base de agua. Ahora, y también de otros sistemas. Vamos a trabajar el índice.
Vamos a tener aspectos generales de la norma, no todos, vamos a tener como los más relevantes, las definiciones igualmente, componentes del sistema, igualmente no puedo tratar todos los componentes que tienen acá que están en la norma contenidos. También están los requerimientos de la norma, los criterios de diseño, que son uno de los puntos más importantes que tiene la norma, y las pruebas y certificación de tuberías verticales, aunque la norma no lo tiene, pero yo lo traigo aquí a esta charla porque desafortunadamente en este último punto es en el que todo el mundo se pierde. Todo el mundo puede saber instalar bien, los puede calcular bien, pero falta el último punto, que es hacer pruebas y certificar su sistema para poderlo hacer entrega a su cliente final. Los aspectos generales: proveer una razón o grado de protección a la vida y propiedad de establecimiento de los requisitos para la instalación de los sistemas para extinción de mangueras. Realmente la NFPA 14 habla sobre la instalación de tuberías verticales y gabinetes, como lo había indicado, pero también define la presión de trabajo de estos, de los gabinetes y mangueras, y también define los caudales que se requieren, dependiendo del tipo de construcción que se tenga. Aspectos generales: la retroactividad. A menos que sea especificado, las disposiciones de esta norma no aplicarán a servicios, estructuras o edificaciones existentes que se fueron aprobadas antes de la vigencia efectiva de la norma. ¿Qué quiere decir? Ingeniero, disculpe, se le fue el audio. ¿Aló? ¿Ya? Ahí sí, perfecto. Listo. Dice, voy a repetir este último ítem. A menos que sea especificado, las disposiciones de esta norma no aplican a servicios, estructuras o edificaciones existentes que fueron aprobadas antes de la vigencia efectiva de la norma. Pero como en Colombia esta norma viene desde el 2007 y fue autorizada en el 2009, todas las construcciones que se le vaya a hacer cualquier modificación o remodelación deberán tener la norma para hacerlo. Y tener muy en cuenta la NSR 10, que es una norma que en el capítulo J y en algunos de sus artículos define muchos parámetros de la norma que tendremos que seguir. Ahora bien, también tenemos la equivalencia. Nada en esta norma intenta impedir el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad equivalentes o superior, resistencia mecánica, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad, seguridad por encima de los prescritos por la norma. La documentación técnica debe ser aprobada por la autoridad competente. ¿Qué pasa si algún país latinoamericano tiene unas normas más estrictas a la norma NFPA 14? Pues esta norma no puede impedir la aplicación de estas normas o reglamentos, pero lo que pide es que debe ser igual o superior en su calidad y efectividad. Definiciones: sistemas para conexión de manguera. Es un dispositivo de tuberías, válvulas, conexiones de manguera y equipo relacionado instalado en un edificio o estructura con las conexiones ubicadas de manera que el agua pueda ser descargada en patrón de chorros o aspersión a través de mangueras y boquillas aplicadas. Bueno, entonces aquí podemos encontrar como los diferentes tipos de gabinetes. Podemos encontrar que aquí tenemos un gabinete tipo 1, que simplemente es con una boquilla de gabinete tipo 2, que es un gabinete con boquilla de 1,5. Aquí en Colombia se utiliza la manguera, el extintor, las llaves spanner y el hacha, aunque la norma no especifica estos componentes, pero aquí en Colombia es como reglamento tenerlo. También tenemos un gabinete tipo 1, que es una válvula de 2,5, que es para uso de bomberos. Y también está el gabinete tipo 3, que es el uso de las dos. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Clases de los sistemas o tamaños de conexión. Clase 1. Provee una conexión de manguera de 2,5, 2,5 pulgadas para el uso de cuerpo de bomberos y personal entrenado. Esto quiere decir que esta manguera, que es la que generalmente se colocan en los descansos de las escaleras o en los puntos críticos, es más
es siempre utilizada por las brigadas de emergencia o los cuerpos de bomberos entrenados para utilizar chorros de alta presión. Estamos hablando de chorros de más de 100 psi. Estamos hablando de chorros hasta 170 psi, que es lo que indica la norma. Ahora bien, clase 2, provee una conexión de manguera de pulgada y media para el uso del cuerpo de bomberos y personal entrenado. Este tipo de gabinete es como los más comunes en el sector residencial o edificios de baja altura, donde simplemente el gabinete consta de una boquilla de pulgada y media. Tiene su vidrio, su manguera, su extintor, su llave spanner y el hacha. Podemos encontrarla con las mangueras de tipo enrolladas en carrete o las mangueras que son acomodadas de la forma que es doblada. Este sistema ya casi no es utilizado porque según la NFPA 25, una vez al año tocaba desmontar la manguera, extenderla y enrollarla de una forma tal que no se volviera a enrollar en la misma posición para evitar que la manguera sufriera daños por el paso del tiempo. Ahora tenemos la clase 3, provee una conexión de manguera de pulgada y media y de otra de 2 pulgadas y media para uso de cuerpo de bomberos y personal entrenado. Este es uno de los sistemas que más encontramos en los centros comerciales, en edificios de grandes dimensiones, como bibliotecas, hospitales, centros médicos, dice, y edificios de gran ocupación. Permite el uso de que tanto las brigadas de emergencia como bomberos dispongan de unos gabinetes adecuados para el uso. Ahora, tipo de los sistemas de extinción que vamos a tener. Estamos el tipo de sistema automático. Está el automático humo. Es un sistema presurizado con agua y conectado a una suplencia, ejemplo, una bomba. Pero también hay sistemas húmedos que no requieren bomba. Por ejemplo, hay sistemas donde hay tanques elevados que por la altura estática podrían generar una presión de trabajo. Entonces, acá lo que se define es que en el sistema automático sea capaz de suplir la demanda del caudal y del sistema, la presión del sistema. Aquí en Bogotá hay algunas construcciones donde los edificios poseen tanques elevados y su sistema de red de incendio baja por medio de tubería y conecta rociadores y gabinetes en los primeros pisos o los salones comunales. Esto genera una presión estática de 60, 70 psi, dependiendo de la altura del edificio. Dice, y son automáticos, no requieren de una bomba, pero sí son automáticos por gravedad. El otro sistema es por bomba, ya sea una bomba de carcasa partida, una bomba de turbina vertical o una bomba inline o una bomba acoplada a un motor diésel. Estos son los sistemas de automático 1. Ahora, automático seco, un sistema conectado a una suplencia, ejemplo una bomba, pero también tenemos los cilindros de dióxido de carbono, capaz de suministrar la demanda de caudal y presión del sistema, pero que no esté presurizado con agua. La tubería contiene aire o nitrógeno que abre una válvula de tipo seco que permite la presurización del sistema en caso de un incendio. Tipo de sistema automático, semiautomático. Un sistema conectado a una suplencia, ejemplo bomba, capaz de suplir la demanda de caudal y presión del sistema, pero que requiere la activación remota de un dispositivo, ejemplo válvula de diluvio, para proveer la suplencia de las conexiones de manguera. En este caso tenemos un ejemplo de un tanque de almacenamiento de fuel oil o de alcohol carburante, donde la temperatura de estos tanques, si se llega a elevar a una temperatura ya de riesgo, se pueden hacer disparar válvulas de diluvio, que puede ser automática o puede ser controlada, donde generarán los chorros y irán a enfriar estos tanques. Por último, tenemos un sistema que pueda suplir la demanda de caudal y de presión de las conexiones de manguera, que depende de la conexión del cuerpo de bomberos. Esto estamos hablando de las unidades residenciales de baja altura o de edificios de baja altura,
donde la altura no requiere la instalación de bombas. Estamos hablando de edificios de menos de máximo de 6 pisos. Son sistemas donde se le montan los gabinetes, las tuberías verticales, pero la alimentación se hace a través de una siamesa. Aquí en Colombia también lo podemos ver, por ejemplo, en los almacenes pequeños, los ARA, los Justo y Bueno, los Éxitos pequeños, tienen estos sistemas donde ellos tienen su sistema de red contra incendio, pero es alimentado a través de las siamesas. Bueno, tipo de sistema automático. Está el combinado, un sistema que suple los requerimientos simultáneos de un sistema de mangueras y rociadores automáticos. Este es uno de los sistemas más comunes y esto es del sistema tipo donde se utilizarían gabinete tipo 3, que son de uso mixto, y gabinetes tipo 1. En esta norma define que este tipo de sistema para determinado número de construcciones, dependiendo de la altura. Generalmente son para edificios de gran altura. Estamos hablando de edificios de 26 metros. O hablándolo de más de 7 pisos, 8 pisos, ya toca determinar que se tendría que utilizar estos tipos de gabinetes y sistemas. Vamos a hablar de los componentes de los sistemas. Bueno, las normas NFPA son varias normas que cobijan en un sistema de protección de incendios. Vamos a hablar de que la norma que cubre los tanques es la NFPA 22. La instalación de la bomba de red contra incendio es la NFPA 20. Dice, esta norma va literalmente hasta la válvula general de descarga. Después de la válvula general de descarga, ahí en esa válvula nacería la norma NFPA 14, que es donde ya sale de mi cuarto de bombas, de mi válvula general de contraincendios, de mi cuarto de máquinas, y ya empezaríamos a alimentar lo que son el edificio. Estaríamos hablando de las tuberías verticales, dice los standby, y estaríamos alimentando gabinetes. Esta norma no cubre los rociadores. Los rociadores están cubiertos en la misma tubería vertical, se derivaría la tubería para aspersores, y ahí, desde la válvula general del anillo de rociadores, nacería la NFPA 13. La NFPA 20 define las presiones máximas, pero la norma NFPA 14 establece que la presión máxima de un sistema en cualquier punto de la tubería nunca debe superar los 350 psi, pero la presión para las tuberías verticales o standby, si superan los 175 psi, se deberán instalar válvulas reguladoras. Y si la presión de trabajo en un gabinete supera los 100 psi, en un gabinete tipo 1, y en un gabinete tipo 2 supera los 175 psi, se deberán instalar válvulas reguladoras. Todos estos requerimientos están especificados en la norma y se deben buscar a más a detalle. Porque es que el cálculo de la bomba contra incendio se calcula generalmente a la altura nominal del equipo, pero las bombas contra incendio siempre pueden dar un 40% más de la presión de trabajo del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos trabajando con edificios de 20 pisos, la presión de trabajo va a ser de 175 psi, la presión de trabajo, pero la presión de la bomba va a llegar hasta 230, 240 psi. Entonces, ahí es donde es requerido la instalación de las estaciones de regulado y válvulas restrictoras en los gabinetes. Los componentes de un sistema. Standby. Es tubería vertical que alimenta las conexiones de mangueras y rociadores en los sistemas combinados. Entonces, aquí en el primer diagrama, espero que estén mirando, tenemos un sistema con 3 standby, que standby es una tubería vertical compuesta, y esta tubería entra a la edificación y cada piso va a tener con su gabinete y su riser o anillo de rociadores, que es lo que va a estar combinado. Ahora bien, frame main, porción de un standby que entrega agua a uno o más standby. En este caso sería nuestra tubería inferior, que generalmente aquí en Colombia están situadas en los sótanos, donde en cada sótano sale la tubería principal desde el cuarto de bombas y va alimentando uno a uno las verticales o las tuberías verticales o standby. Ahora, horizontal, standby, porción de tuberías horizontal
que entrega o conecta uno o más conexiones de rociadores en sistemas combinados. Listo. Este es un sistema más industrial, es un sistema más tecnificado. Es donde, por ejemplo, en un solo punto podemos encontrar una tubería de alimentación principal y ahí derivaremos diferentes áreas. Podemos definir, esto lo hemos visto en los hangares de Avianca, lo he visto en algunos centros comerciales y en algunos centros comerciales, torres de oficinas y del sector comercial, pero nunca en un sector residencial he visto. Es donde permite centralizar totalmente el control del agua a través de estas tuberías. Los dispositivos. Cada standpipe debe contar con un sensor de flujo y supervisión de la válvula de control. La supervisión puede ser sellada o bloqueada, supervisada electrónicamente. ¿Qué pasa? El mayor error que hay hoy en día en la construcción es que no tienen en cuenta la norma los diseñadores. Y esta norma debería ser muy de la mano del diseño de los edificios y centros comerciales. Generalmente en donde hemos estado haciendo inspección, solamente el diseñador instala la válvula general del sistema red incendio, la que controla el puerto de bombas, una tubería que alimenta diferentes standpipe, pero nunca le coloca una válvula en cada vertical. Por ejemplo, si tenemos una copropiedad, hablemoslo así, con 5 torres y tienen un parqueadero en un sótano 2 que alimenta las 3 torres, cada tubería vertical que suba a cada torre debería tener donde nace una válvula, un sensor de caudal, un manómetro de inspección y aunque aquí en el diagrama no quedó, una válvula de drenaje. ¿Para qué? Si surge cualquier problema en la torre número 1, podemos cerrar la torre, aislarla, drenarla y dejar trabajando el sistema con las otras torres o los otros standby. Adicionalmente, una conexión de prueba puede ser provista para probar el dispositivo de alarma de flujo. Para eso es la salida de drenaje. Esta salida de drenaje debe estar conectada a un drenaje, tubería vertical, alguna bomba, algún sistema eyector, pero debe llegar directamente. Hay algunos constructores que estas tuberías las dejan a las cosetas lavatraperos, o a veces inclusive las dejan directamente al piso, a los parqueaderos. Esto no se puede hacer porque muchas veces estos standby están situados cerca a los fosos de ascensores y las descargas de estas mangueras, de estos sistemas, son tan altos que pueden inundar los fosos de ascensores. Esta es una de las partes donde más hemos encontrado errores y el desconocimiento total de la norma. Muchas veces lo que me indica el instalador es, no, es que el diseñador no lo puso. Sí, pero es que el diseñador tiene que tener en cuenta que la norma lo dice y lo indica, y la norma es clara. Y la norma, por lo menos en Colombia, está desde 2009 vigente y ha sido ratificada con los códigos de construcción. Ahora, continuando con esto, no se permite, dice, entonces, ya después de los standby, también en las cubiertas se debe tener válvulas desaeradora por cada vertical. Por ejemplo, en los casos de los centros comerciales que tienen una vertical para gabinetes y otra vertical que va a alimentar los sistemas de rociadores, cada vertical deberá terminar en la cubierta con una válvula ventosa o desairadora. Esta ventosa cumple una doble función. Uno, cuando vamos a drenar la vertical, permite el ingreso del aire y evita que la tubería se genere vacío, se colapse. Dice, y este colapsamiento podría dañar los empaques o de las uniones reanudadas y también de la tubería. También cuando se empieza a presurizar la red, permite que el aire que está atrapado en la tubería salga a través y sea expulsado de la válvula. Por favor, la válvula a utilizar debe ser listada. Me ha pasado con varios clientes que le colocan las válvulas de agua potable y cuando son las bombas grandes, ya sean listadas o nacionales, y muchas veces en los arranques de las bombas, cuando tiene aire el sistema, estas válvulas explotan. Literalmente la tapa sale a volar. Y a veces, mientras el cliente se da cuenta, la bomba dura encendida un tiempo, hay un serio desperdicio de agua, puede dañar cosas. Dice, también por eso se debe contar con un manómetro en la cubierta para determinar qué presión tiene
en su cubierta para determinar es el grado de presión para poder hacer intervenciones de trabajo. Muchas veces, al carecer de válvulas en el standby, en cada vertical, la única opción que tienen los dueños de los edificios o los administradores es apagar el sistema de reincendio, despresurizar totalmente el sistema. A veces estamos hablando de complejos habitacionales de 7, 8, hasta 15 torres, o centros comerciales con 7, 8 verticales diferentes, donde toca desocuparlas todas, aunque en los centros comerciales no se cumple mucho de esto. En esto ellos sí son muy estrictos en la selección, pero en algunos centros comerciales pequeños se ve esta falla. La conexión para bomberos, más conocida como la siamesa de conexión. La norma NFPA 14 define dónde debe ir la conexión de siamesa, define cómo se debe instalar, define en qué diámetro se debe instalar y define todo lo de la siamesa. Trae realmente un capítulo de la siamesa porque es uno de los puntos de conexión más importantes de los sistemas de protección de incendios. Entonces, aquí tenemos los más importantes, pero no están todos. Entonces, no se permite válvulas de control entre la conexión de bomberos y el standby. O sea, desde la siamesa, desde donde se conecta en la calle, hasta donde se une la tubería principal o standby, nunca deberán colocar válvulas de cierre. Las he visto. Se colocan válvulas de cierre. No, estas válvulas no se deben colocar. Debe ser totalmente abierto. ¿Se requiere la instalación de una válvula tipo cheque? Sí. Lo que requiere es que la válvula, desde la conexión de siamesa a una distancia no mayor de 6 metros, desde la siamesa hacia adentro del edificio, se coloque un cheque de conexión invertida. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una conexión seca de la siamesa hasta el cheque y húmeda del cheque hacia adelante. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que realmente el ingreso de aire, cuando si se llegara a presentar que los bomberos van a conectarse a la siamesa, dice, este aire que va a estar contenido en la tubería no sea mucho el que va a ingresar a las standby o tuberías verticales. No deben ser conectadas a la succión de la bomba contra incendio. La conexión de bomberos debe ser visible y reconocible desde la calle o el acceso más cercano del carro de bomberos. Entonces, en este punto, lo de edificación, si tiene por cada entrada vehicular que tenga, por esa entrada deberá instalar una siamesa, y eso está contemplado en la norma NFPA 14. Dice, si tiene 2 entradas, tiene que tener 2 siamesas. Si tiene 3 entradas, tendrá que tener 3 siamesas. Esto lo determina la norma, porque él dice que por cada entrada vehicular donde pueda haber llegada del carro de bomberos, deberá tener una siamesa. Las siamesas deberán estar situadas a una altura no menor de 45 centímetros y no mayor a 1,20 m. Cada conexión debe estar marcado con una letra de 1 pulgada y debe indicar el tipo de sistema. Estamos hablando de que, por ejemplo, esto es un sistema tipo 1, que ya le habíamos dicho que es un tipo de conexión de 2,5 pulgadas, o un sistema tipo 3, que es de conexión de 1,5 o de 2,5, o un tipo 2. Esto se debe determinar para que los bomberos sepan qué caudal va a manejar el sistema. Aquí ya tenemos un diagrama de la norma NFPA 14, están las figuras. Seguimos con los requerimientos. Tenemos retorno. Javier Dormin, tenemos retorno. No sé, bueno. La máxima presión en cualquier punto del sistema no debe superar los 350 psi. Esto es lo que les indicaba de la norma. La norma NFPA 14 es la que determina o fija los puntos de presión. La presión en cualquier punto nunca deberá superar los 350 psi. 2. Los spread mines que alimentan las zonas altas de un standby y que excedan los 350 psi deben ser aprobados por la autoridad competente. En este caso serían los cuerpos de bomberos o inspectores, fire pumps, de cada país o de cada región. Donde la presión residual en conexiones de 1,5 pulgadas exceda los 100 psi, se deberá instalar una válvula reguladora o válvula restrictora de presión. ¿Qué quiere decir eso?
Donde las conexiones de pulgada y media, la presión máxima de trabajo es 100 psi. La presión mínima de trabajo es de 65 psi. Estos son los puntos críticos para conexiones de 1,5. Ahora bien, el anterior requerimiento no aplica para conexiones de 2 pulgadas y media, que se cuenta con una reducción de pulgada y media. Esto es para cuando se tienen sistemas donde tenemos una conexión mecánica reductora de 2,5 a 1,5. En conexiones de 2 pulgadas y media que la presión estática exceda los 175 psi, se debe instalar una válvula que limite la presión estática y la presión residual a 175 psi. Entonces, ¿qué pasa? La misma norma indica que esto debe ser no solamente si la bomba principal supera los 175 psi, sino también habla de la bomba jockey. Tengo clientes donde la bomba principal máximo genera los 175 por norma, pero la bomba jockey genera generalmente 230, 260. Ahí es donde se tiene que el diseñador contemplar si instala o no la válvula reguladora. Esta norma define los límites de presión. Ahora, hay dos sistemas de instalación de válvula reguladora de presión. Está el sistema sencillo, donde solamente podemos instalar una válvula reguladora, donde generalmente lleva una válvula a la entrada de presión, su manómetro, la válvula reguladora, su manómetro a la salida y su válvula ya hacia la red. Pero estas válvulas deberán tener con un bypass, por si esta válvula entra en falla, pueda cerrarse, puede entrar en mantenimiento y mientras hace esta operación podemos utilizar el bypass. Ahora bien, en un centro comercial aquí en Bogotá tienen una adaptación de dispositivo de regulación de presión doble, donde tiene 2 estaciones de regulado. Generalmente lo que uno hace es lo trabaja de forma aleatoria. Puede trabajar primero con un bypass, regula con una, y después trabaja con el bypass, regula con la otra y trabaja el bypass de la otra. Esto es para que los dos sistemas trabajen. Generalmente nunca trabajan los dos al tiempo, es alternado y se hace una alternación de acuerdo a la NFPA 25, la norma. También tenemos en los sistemas de regulación de presión, son las válvulas restrictoras. Tengo estos dos modelos que encontré. Estas válvulas se deben calibrar. Uno las calibra es sin flujo. Estas válvulas no se pueden calibrar con presión estática. La forma de calibración es montar una manguera, hacer descargas abiertas y con el vástago, el vástago uno lo puede calibrar, va aperturando la norma, la válvula, y en la punta de la manguera uno coloca un dispositivo de medición con un manómetro para medir que la presión residual de manómetro sea mínimo de 65, máximo de 100 psi, o mínimo de 100 y máximo 175 para mangueras de 2,5 pulgadas. Bueno, criterios de diseño, requerimientos de presión. Esto es de tubería. Ahí qué pena, el texto, aquí no es de presión, sino de caudal, de tubería. Las tuberías para sistemas clase 1 y 3, el diámetro mínimo debe ser de 4 pulgadas, los que alimenten los gabinetes. Ahora bien, para sistemas combinados, donde vamos a tener rociadores y gabinetes, los diámetros mínimos deben ser de 6 pulgadas. Los ramales para alimentar gabinetes deben ser mínimo de 2,5 pulgadas. Mínimos requerimientos de presión, lo que les indicaba anteriormente. Para sistemas de clase 2, la presión mínima de operación debe ser de 65 psi, pero esta presión es en el punto crítico, en el punto más lejano de la bomba contra incendio. Generalmente, si tenemos un edificio de 10 pisos, la presión de 65 psi debe ser medido en el último gabinete, en el último piso. Nunca podrá ser en el gabinete más cercano, porque las pérdidas de presión no le darían para cumplir con la norma en el último gabinete. Para sistemas clase 1 y 3, en las conexiones de 2 pulgadas y media, debe ser 100 psi. Entonces, a eso le indicaba, para sistemas 1 y 3, la presión mínima es de 100 y la máxima es 175. Entonces, cuando la presión exceda los 100 psi y esté entre los 175, se colocan válvulas restrictoras y se calibran a 100 psi.
100 PSI, 110, siempre se deja una tolerancia de un 10%. Se deben tener en cuenta las pérdidas hidráulicas dadas por el fabricante de válvulas reguladoras de presión. Todo esto está contenido en la norma a mayor detalle. Nosotros simplemente estamos dando una charla como de lo principal que tiene la norma, pero estos puntos de diámetros de tubería, requerimientos de presión, requerimientos de caudal son muy importantes. Es la esencia de la protección de los edificios y de toda la tipo de la construcción. Es lo que más importa en el sistema. Yo no puedo ahorita abarcar todo acá, pero trato de extraer como lo más importante. Ahora, requerimientos de flujo para sistemas clase 1 y 3. Para sistemas clases de 1 y 3, la validación hidráulica debe ser para un standpipe más remoto y dos conexiones de 2 pulgadas y media, cada flujo de 250 galones para un total de 500. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos un edificio con una escalera de emergencia, porque la norma NFPA 14 esto lo define acá, y esto es muy importante. La norma NFPA 14 define que por cada escalera que posea una construcción, por una escalera define que se requieren 500 galones en el punto más lejano. Y por cada escalera adicional que tenga, tendrá que sumarle 250 galones. Un ejemplo, si es un centro comercial que posee 3 escaleras de emergencia, este centro comercial va a requerir un equipo de 1000 galones. ¿Por qué? 500 por norma y 250 por cada escalera adicional que tuvo. Donde se encuentra un standpipe horizontal, el cálculo debe ser para 750 galones, para 3 conexiones de manguera. Bueno, ahora esto es importante. Si tenemos un conjunto residencial o habitacional con 10 torres, 15 torres, y esas 15 torres tienen 2 sótanos, y el sistema de reincendio alimenta las torres por los sótanos, el equipo mínimo debe dar 750 galones. Aquí no aplicaría que por cada escalera de cada torre sumaría, no, porque cada torre se comportaría de una manera diferente. Ahora, para edificios con un área por piso de más de 7.400 metros cuadrados, el cálculo para el sistema debe ser de 500 galones por standpipe más 250 por cada uno, lo que les indicaba anteriormente. Para edificios con área por piso de 7.431 metros cúbicos, el cálculo para el sistema debe ser 500 galones por standpipe más 500 galones por standpipe 2 más 250 por cada standpipe. Entonces, esto es también los sistemas de tuberías, de alimentación de cada edificio. Este último punto aplicaría para centros comerciales muy extensos, donde tienen múltiples escaleras de emergencia y múltiples standpipe. Entonces es donde en los puntos más lejanos se exige por norma 500. Entonces, ya esta norma me está diciendo cuánto requiere el edificio. Entonces ahí es donde el diseñador debe tener en cuenta esto para pedir la bomba. Y la bomba se seleccionaría de acuerdo a qué? A la norma NFPA 20. Entonces, el máximo flujo requerido para un edificio sin rociadores, o sea, el máximo flujo que se pudiera tener es de 1.250 galones. Entonces, aquí tenemos, no puse el edificio porque la imagen no denotaba bien, pero en el standpipe más lejano encontramos 500 y en los standpipe, en los otros ya se debería la presión, el caudal por cada escalera o por cada tubería vertical de 250 para la sumatoria de 1.250. Ahora, requerimiento de flujo para track tipo 1 y tipo 3. Máximo flujo requerido para un edificio con rociadores es de 1.000 galones. Entonces nos vemos que cuando hay sistema de rociadores es más eficiente y es un sistema que nos permite calcular una máquina, una bomba más pequeña. Entonces con rociadores lo que nos exige la norma es que en los puntos más lejanos tengamos 2 standpipe asegurando 500 galones en cada uno. Y en los otros ya se dividiría de 250. Requerimiento de cálculos de 1 y 3. El cálculo para standpipe de 1 y 3 debe ser realizado supliendo 500 galones en las dos condiciones más altas de cada standpipe.
Cuando se tiene diferentes zonas en un edificio, cada standpipe debe ser validado hidráulicamente. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un edificio de apartamentos de 20 pisos y tenemos dos torres de parqueaderos de 7 pisos. Generalmente la bomba contra incendios se va a comprar y se va a calcular en base a la torre más alta. Pero ¿qué va a pasar con las dos torres más bajas? Estas torres deben instalarse estaciones de regulado para alimentar las dos torres bajas, porque la presión de trabajo de las torres bajas va a ser inferior a la de las torres más altas. Adicionalmente, hay diseñadores que hacen es que instalan dos sistemas de tuberías verticales, una vertical de presión baja que alimentaría hasta los pisos 7, incluyendo los edificios grandes, y una vertical que alimentaría los pisos altos. Ahora bien, para sistemas combinados de suplencia de agua deben ser dimensionadas para la demanda más grande el sistema de rociadores y mangueras. Generalmente siempre el sistema que va a demandar más agua es de mangueras, pero hay en puntos donde el diseñador tiene mayor relevancia y le da más importancia a los rociadores dependiendo dónde los vaya a instalar y lo que vaya a proteger. Dice, todos los sistemas de instalación de tuberías verticales, bombas contra incendio, gabinetes, todo debe ser probado y certificado. ¿Con qué frecuencia se deben probar las torres de suministro en las azoteas o tuberías stand-by o tuberías verticales y gabinetes? Generalmente cuando el constructor termina su obra, cuando la termina, debe realizar pruebas. Una de las principales pruebas que debe realizar es las pruebas hidrostáticas en los diferentes pisos, donde esta prueba hidrostática está contenida en la norma, en todas las normas, donde indica que a la presión de trabajo se le deben incrementar 50, mínimo, debe ser de 200 psi, cuando la presión de trabajo es inferior a 200. Pero cuando la presión de trabajo del sistema va a ser de 200 y superiores a presiones de 200, se deberá incrementar 50 psi por encima de la presión de trabajo. Un ejemplo, si el equipo va a trabajar a 230 psi, se deberán realizar pruebas de presión estática a 270 psi. Y esto se debe documentar. Esto en especial en las tuberías enterradas. Desafortunadamente, en las tuberías enterradas la rige la norma NFPA 24, pero, por ejemplo, en la construcción de centros comerciales y conjuntos habitacionales, se utiliza mucho la tubería, no utilizan la tubería indicada de norma, que es la CP900 u otro tipo de tubería plástica certificada. Se tiende a utilizar tubería de RD21 o tuberías de PVC no certificadas. Estas tuberías generan grandes pérdidas. Muchas veces las presiones de trabajo no son superiores a 200 psi, pero lo que no tiene en cuenta el constructor es que estas tuberías deben soportar unas cargas estáticas de que cuando las bombas contra incendios se encienden, aplican una fuerza hidráulica muy amplia en las tuberías, donde los accesorios como codos y Ts y bifurcaciones sufren mucho por estos encendidos. Realmente muchos de los escapes que se presentan y fugas en el sistema de construcción se presenta en las tuberías enterradas. Y es la que más trabajo cuesta, la que más cuesta repararla. ¿Por qué? Porque es la que no se ve. Cuando la tubería es en un sótano y se puede ver, simplemente se corrige inmediatamente y no es tan costoso. En una tubería enterrada bajo tierra tienen que hacer excavaciones. Muchas veces no detectan el punto rápidamente, tienen que acudir a sistemas de geófono o también con georradar para poder ubicar los puntos, pero realmente a veces sale más económico cambiar la ruta de las fugas, porque a veces las tuberías quedaban debajo de los cimientos o debajo de otros servicios que reparar. Entonces, es importante la utilización de los materiales que indica la norma. La norma NFPA 14 indica los materiales. ¿Con qué frecuencia se deben probar? Al inicio, a la entrega del proyecto a su cliente final. Generalmente las interventorías lo exigen. Se debe hacer las pruebas para los stand-by. Lo que se realiza son pruebas de presión estática, prueba de presión residual o de flujo.
dice, estas pruebas se deben realizar en los puntos críticos. Los puntos críticos son el gabinete más cercano a la bomba contra incendio y en el gabinete más lejano de cada standby. O sea, si tenemos 10 torres, en las 10 torres deberemos hacer las pruebas en el último piso. Y si el standby es en un sótano 2, sería solamente en el primer piso, en el más cercano a la bomba contra incendios. ¿Qué debemos medir? Hacer la prueba de presión estática, donde debemos medir qué presión estática hay registrada en el gabinete, y una presión residual que se debe hacer es conectando una manguera contra incendio, haciendo descarga al aire y midiendo la presión residual. La presión mínima debe ser de 65 psi en mangueras de pulgada y media y de 100 psi en mangueras de 2,5. Cada 5 años, de acuerdo a la norma NFPA 25, en el artículo 6.311 de 2014, una prueba de caudal debe llevarse a cabo cada 5 años en las conexiones de mangueras hidráulicamente más remotas de cada zona de un sistema automático de torres de suministro de agua para verificar que el abastecimiento de agua aún proporciona la presión de diseño a los flujos requeridos. Entonces, al inicio de cuando se le va a entregar al usuario su red, se debe entregar probada y certificada. Ahora bien, cada 5 años se debe realizar las pruebas o lo que diga la autoridad competente, porque la autoridad competente también lo puede exigir anualmente. Aquí en Colombia hay ciertos cuerpos de bomberos que lo exigen que sea anual. Entonces, al igual que la prueba pitométrica de la bomba contra incendio, la norma indica que se debe hacer obligatoriamente sí o sí con tubos pitot cada 3 años, pero anualmente se debe hacer una prueba de flujo. A veces se hace con caudalímetro, a veces se hace con manguera. ¿Dónde encuentro más información sobre la bomba contra incendios? En la norma NFPA 25, capítulo 6, inspección, prueba de mantenimiento y sistemas de torres de suministro de agua y de mangueras. Los dispositivos de prueba, hay diferentes puntos dependiendo de las marcas. Generalmente cuando se entregan los sistemas se hace con acompañamiento de personal calificado. En este caso, por ejemplo, nosotros lo hacemos en algunas oportunidades con los cuerpos de bomberos. Y ahí se dictan las charlas de capacitación de cómo es el manejo y la inspección de los sistemas. Yo creo que con esto concluimos la charla. Podemos resolver dudas, pero como les había dicho desde un comienzo, es muy difícil tratar todo el contenido de la norma en una hora. Esto es simplemente un abrebocas. Se habla de lo más importante de la norma, donde realmente la importancia de la charla es, por favor, cuando estemos construyendo, instalando sistemas de red contra incendio, utilicemos la norma. Y, importante, la norma en Colombia es obligatoria desde 2009 y está contenida en la NSR 10. Y la NSR 10 textualmente lo indica. Se debe seguir parámetros de la NFPA 14 y la NTC 1669. En Colombia solamente esta norma y la 2301, que es la rociadores, o la NFPA 13, también está homologada. Entonces son normas obligatorias. De pronto para otros países que sí adoptan las NFPA, la tienen, pero es una de las normas más importantes en la construcción. María José, no sé si podemos empezar a Listo, resolver. muchas gracias, ingeniero. Bueno, abrimos el espacio para preguntas y acá en el chat nos habían dejado varias. Voy a ir leyéndolas. Tenemos una de Débora. NFPA 24 sería tuberías privadas, externa, y NFPA 14 tubería vertical, ¿correcto? Sí, es correcto. Generalmente la NFPA 24 es tubería enterrada, pero también aplica, por ejemplo, para parques industriales, zonas petroleras, donde sale la bomba contra incendio, rodea y alimenta diferentes locales. Hagamos, por ejemplo, una zona franca. Una zona franca tiene una sola bomba contra incendio, pero cada bodega es como un negocio independiente. Entonces, eso es alimentado por una tubería privada de la zona franca, pero que va a alimentar diferentes locales. Esa norma, pero en esta norma define la tubería enterrada.
La NFPA 14 no la define. Pero en la NFPA 14, en algunos proyectos, se tiene que enterrar la tubería, en especial cuando son conjuntos de apartamentos. Y eso es muy común. Entierran la tubería y no tienen en cuenta la norma para seleccionar la tubería adecuada. Yo tengo muchos clientes con problemas de ruptura de tuberías por haber utilizado tubería R21, que es tubería para alta presión de agua potable, pero que su presión máxima de trabajo es de 200 psi y no utilizaron la CP900. Listo. Hay más preguntas, pero voy a dar una información antes de esto. Por favor, vayamos preparando las cámaras para encenderlas ahorita, tomarnos una foto de evidencia. Listo. Continúo con las otras preguntas. ¿A dónde se conduce el drenaje? La hace Esaú. Bueno, Esaú, los drenajes generalmente, eso depende del diseñador. O sea, la manera más eficiente de conducir el drenaje es descargarlo cuando el tanque es dedicado para uso exclusivo de red contra incendio. Podríamos descargar esa agua a este tanque y no arrojarla, no desperdiciarla. Pero desafortunadamente, por ejemplo, aquí en Colombia es muy común de que el agua de los sistemas de red contra incendio sea compartido con agua potable. Entonces, en este caso no se puede, porque no podemos descargar el agua de la red de incendio a los tanques de almacenamiento de agua potable. Entonces, en estos casos lo podemos descargar a sifones, a pozos inyectoras, o a veces lo descargan directamente a las tuberías de drenaje, de tuberías verticales de drenaje. Ok. Otra pregunta es, ¿la instalación manual solo aplica para uso residencial de menor altura, 24 metros? También la hace Esaú. Sí, sí, pero también, por ejemplo, lo que le decía a Saúl, por ejemplo, hay en locales pequeños, mini markets, por ejemplo, bueno, en México un Oxxo, aquí en Colombia un Ara, que son locales comerciales muy pequeños, tienen sistemas manuales. Si usted entra a un Ara o un Éxito o algún centro comercial pequeñito, ellos tienen sus gabinetes, tienen sus rociadores, pero la alimentación es a través de la siamesa, ellos no tienen bomba, pero su sistema está presurizado, porque es un sistema manual húmedo presurizado. Generalmente lo que uno hace es que anualmente se debe contratar, bueno, o pedir el requerimiento del cuadro de bomberos y hacer la prueba de flujo. Listo. Otra pregunta que nos hace Esaú también. ¿La simiesa alimenta tanque y tubería o solo tubería? La siamesa es uso exclusivo de la red, de la tubería de red, no el tanque. El tanque, los tanques de almacenamiento de agua, no, porque es que los bomberos van a conectar a la presión requerida por el edificio. Cuando el cuerpo de bomberos llega a un edificio, ellos, de acuerdo a sus tablas que manejan, ellos ya saben que para determinada altura van a requerir determinada presión, inyectan y calibran la autobomba a esa presión y le inyectan, porque van a inyectarle esa a la red principal, a la red del edificio, al standpipe o tubería vertical. Otra pregunta también es, Esaú nos hace otra como una inquietud. Por favor, explica de nuevo el bypass de la BRP. ¿Será el bypass de la válvula reguladora de presión? Ok, venga. Entonces aquí, bueno, listo. Vamos, este es el sistema. Espera, amplío aquí un poquito el diagrama. Bueno. Cuando usted instala cualquier dispositivo, ya sea de regulación, medición, dice, inclusive otros sistemas, usted siempre debe instalar un bypass. ¿Por qué? Porque su válvula va a requerir un mantenimiento o unas reparaciones. Entonces, si su válvula sufre algún daño o deterioro, tiene que cambiarla o tiene que hacerle un mantenimiento, usted debe tener un método alternativo para seguir supliendo agua a su tubería vertical. Por eso es que hay algunas construcciones, como les indicaba anteriormente, puede ser doble, como es en este caso, venga, yo lo miro, por ejemplo, el centro comercial acá, Plaza Claro, tiene el sistema, este es un sistema tradicional con su bypass, entonces su válvula reguladora está en la mitad y el bypass, la función es que se apertura cuando la válvula reguladora entra en mantenimiento o está en falla. Obviamente, esto es de carácter provisional para no dejar
el sistema fuera de servicio. Ahora bien, si vemos aquí arriba, hay sistemas duales donde utilizan doble válvula reguladora. Dice, pero aún así también utilizan su bypass. ¿Por qué? Porque generalmente la doble válvula reguladora nunca se utiliza al tiempo. Generalmente lo que se hace es un sistema de regulación redundante, porque si llega al caso falla totalmente un equipo, lo regulan con el otro. Listo. Otra inquietud sería, disculpe, ¿alguien estaba haciendo una pregunta? No, está dando las gracias por lo de la bypass. Ah, listo, perfecto. Samantha nos dice, el diámetro mínimo de 4 pulgadas para tipo 1 y tipo 3 discrimina cantidad de gabinetes. Tengo permitido llegar al gabinete en 2.1, 2 pulgadas hasta las válvulas de gabinete tipo 3 o debo llegar en 4. No, generalmente estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos tenemos 5 torres de 6 pisos o de 10 pisos. Generalmente por torre lo que se dice es que el diámetro mínimo es de 4 pulgadas. Y ahí lo que hacemos de que, por ejemplo, si en un piso tenemos 2 gabinetes, a veces lo que se hace es que del tubo de 4 pulgadas conectamos directamente un gabinete, pero por ejemplo tenemos que el otro gabinete va al otro extremo del edificio, entonces esa derivación se hace en 2 pulgadas y media para conectar el otro gabinete, porque pues sería una pérdida de material y sería muy costoso llevar 4 pulgadas allá. No, son las derivaciones, son en 2 y media, mínimo, son los diámetros mínimos. Pero acuérdese que el de 4 pulgadas es para gabinete tipo 2. Cuando son gabinetes tipo 1 y tipo 3, y en uso compartido, o sea, rociadores y gabinetes, el diámetro mínimo es de 6 pulgadas. Eso sí, pero esto lo encuentra más a profundidad en la norma. Dice, y es algo donde realmente la norma es muy clara y la norma lo especifica. Es algo que es muy bonito de la norma. La norma no deja nada a que uno se equivoque. Perfecto. Gracias, ingeniero. Otra pregunta de Saúl es que si por favor podría repetir las caudales para las áreas de 7.400 metros cuadrados. Bueno, aunque pues todo esto está contenido y explicado en la norma, pero ya te lo ubico acá. A ver, mira. Entonces, para edificios con un área por piso, bueno, voy a empezar. Para sistemas clase 1 y 3, la validación hidráulica debe ser para el standpipe más remoto, o sea, para la tubería más lejana, la vertical, con 2 conexiones de 2 pulgadas y media, cada una con un flujo de 250 galones para un total de 500. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Un hospital, desde mi bomba contra incendio a la vertical más lejos, y si es un sistema de una sola escalera de emergencia, en el punto más lejos debo garantizar 500 galones por minuto. Esto lo define la norma. Con esta información es que nosotros sabemos qué bomba va a requerir cada proyecto. Es que esta norma es muy importante por este motivo. Ahora, donde se encuentre con un standpipe horizontal, el cálculo debe ser para 750 galones por minuto. 3 conexiones de manguera. Acuérdense que el standpipe horizontal es este. Lo vamos a ver acá. El standpipe horizontal es este. Es donde una tubería principal suple diferentes salidas. Entonces, aquí la tenemos muy comprimida, pero entonces yo le voy a dar un ejemplo. Tenemos un standpipe horizontal que es la tubería de alimentación en un sótano 2, donde la bomba está ubicada en el sótano 2, sale su tubería principal y alimenta diferentes verticales, ya sea escaleras de emergencia o torres de apartamentos o escaleras de emergencia de un centro comercial. Entonces, ¿qué pasa? Como está debajo de hablemoslo de un conjunto de apartamentos, como al estar debajo de unas torres, ahí no se van a sumar las escaleras de emergencia de cada torre, simplemente lo que se dice es que él debe ser
de 750 galones como máximo. No se pide, por ejemplo, si tenemos un complejo de apartamentos de 18 torres, tendríamos 18 escaleras de emergencia, nos tocaría instalar un sistema de reincendio extremadamente grande. No, ahí la norma dice, no, solamente cuando por debajo tenemos un standpipe horizontal, el diámetro de caudal superior es de 750. Buscamos acá nuevamente lo que ahora bien. Para edificios de un área de 7.432 metros cuadrados, para el cálculo del sistema debe ser de 500 galones del standpipe 1, o sea, el más lejano, y por cada standpipe adicional o cada tubería vertical es de 250. Entonces aquí se aplica. Por ejemplo, tenemos un centro comercial. Entonces es un centro comercial que tiene 4 escaleras de emergencia. O en este caso del ejemplo, para ser más claro, tiene 3 o tiene 2. En el punto más lejano o en la escalera de emergencia más lejano se van a requerir los 500 galones. Ahora bien, por cada escalera de emergencia que vas a requerir, dependiendo del área, se van a pedir 250 galones. Entonces, si tienes 2 escaleras de emergencia, vas a requerir un equipo de 750. Si tienes 3 escaleras, vas a requerir 1000. Y si tienes 4 escaleras, es 1250, que es lo máximo que vas a encontrar en sistemas, porque ya, como vimos después, el sistema que más grande que vas a encontrar en caudal es sin rociadores, o sea, para gabinetes, es de 1250. Todo esto está en la norma y simplemente toca es mirar la norma de detalle, porque ahí te lo explican hasta con ejemplos. Yo ahorita no, o sea, aquí tenemos el diagrama, pero no tengo como un ejemplo puntual para explicarle bien la pregunta, pero la norma sí lo hace. Ahora bien, para edificios con un área de 7.432 metros cuadrados, el cálculo para el sistema debe ser de 500 galones por minuto por standpipe 1, o sea, la vertical más lejana. La otra vertical también pide otros 500 y pide 250 por standpipe 3. Entonces, aquí es donde ya tenemos 1250, que sería el sistema más grande que encontraríamos, porque es el diseño, como acá la norma define los criterios del diseño de las tuberías. Este es el diseño más grande que se puede encontrar. Ya un diseño más grande no estaría acorde a la norma. El diseño ya sería otro tipo de construcción, pero no estaría dentro de los parámetros de norma. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta que nos hace es, ingeniero, una consulta. En los sistemas húmedos manuales donde se quiere presurizar la red de bomba, ¿cuál sería la recomendación para instalar el medidor de agua potable para el acueducto? Bueno, generalmente la presurización en los sistemas manuales que no tienen bomba, generalmente la bomba jockey va a tener que ser alimentada del tanque de agua potable, porque será el único tanque que va a tener el complejo, la construcción. Generalmente pueden haber 2 medidores. Uno, que mida el agua que entra al tanque, y ahí ya, bueno, ahí sacarán la cuenta. Y 2, se lo pueden colocar a la descarga de la bomba jockey. Pero generalmente lo que se mide es lo que se almacena. ¿Por qué? Bueno, algo que aquí está la norma, y error en Colombia, craso, muy grande, es que cuando el tanque es de uso compartido de agua potable con red de incendio, como el acueducto exige que la red de incendio debe tener un medidor, el constructor llega e instala un medidor a la descarga, no solamente de la bomba jockey, sino de la bomba principal. ¿Y qué viene y hace el diseñador? Tiene un equipo de 500 galones y van y colocan un macromedidor de 2 pulgadas o de 3 pulgadas. No tienen en cuenta la norma NFPA 20 en la tabla de caudales, que indica que para los caudales hay ciertos diámetros de tubería mínimos permitidos. Adicionalmente, no tienen en cuenta la ficha técnica de los macromedidores de paso de caudal. Entonces, lo que hacen es que a una salida de 6 pulgadas la reducen a 3 o la reducen a 2
colocan un macromedidor y saliendo del macromedidor amplían la tubería. Esto no se hace, no se debe hacer y no es aceptado. Desafortunadamente es algo que es muy común aquí en Colombia, porque en muchos de las edificaciones que hemos hecho inspección se presenta esto. Es muy escaso el que coloca el mismo diámetro, mínimo el mismo diámetro de tubería que viene, es en el mismo diámetro que se deben instalar los macromedidores. Para el caso de alimentación de red manual, el macromedidor se puede utilizar el mismo que alimenta el tanque del acueducto, o podrían instalar uno pequeño, que en este caso la tubería nunca excede los 2 pulgadas, pueden instalar uno para la jockey. Pero nunca, desafortunadamente solamente en un conjunto he visto que tiene bomba jockey para un sistema manual húmedo. Generalmente nunca tienen jockey. La llenan con manguera. Generalmente eso se presuriza con manguera, eso no lo tiene. Muchas veces esos sistemas están secos, ni siquiera tienen agua. Ok, ingeniero, muchas gracias. Acá nos escriben nuevamente para preguntarnos cuál es la normativa en Colombia. Si por favor podría decirnos nuevamente cuáles son, o si las puede escribir en el chat para que las personas les quede un poquito más. Aquí pueden mirar, les estoy compartiendo la pantalla. En la pantalla solamente sale el NFPA 14, Sistema de Conexión de Mangueras en estos momentos. Bueno, espérate, cambio la pantalla. Mójasela a la blanca. Dice, bueno, no, en Colombia las normas que están adaptadas por el Código Nacional de Construcción en Colombia es la NSR 10. Ahora bien, las normas que implementó la NSR 10, NFPA, que se deben cumplir son la NFPA 14, la NFPA 13, la NFPA 25, la NFPA 11, la NFPA 11A, NFPA 12, NFPA 12A, NFPA 13D, NFPA 13R, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 17, NFPA 17A, NFPA 750 y la NFPA 2001. Todas estas normas son de cumplimiento obligatorio en Colombia. En Colombia, la NTC 1669 entró en vigencia en el 2009 y es la NFPA 14, la homologaron. Y si vamos a ver la norma, la misma norma NTC dice, esto es una copia literal de la NFPA 14 versión 2007. Y la NSR dice que se debe adaptar en su última versión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no debemos guiarnos por la del 2007, sino por la del 2019. Listo, ingeniero. Acá otra pregunta es, ingeniero, ¿la selección de las mangueras caudal va relacionado con el tipo de riego? Generalmente, quien define el tipo de riesgo es el inclusive la misma NSR, en el capítulo J y el capítulo K, da la clasificación de los edificios. Los edificios deben ser clasificados, aunque pues esto está contenido allá. En la misma norma NSR 10, capítulo J y capítulo K, define la clasificación. Por ejemplo, define industrial, habitacional, comercial, y el industrial lo define si es de alto riesgo, si es de petróleos, si es de almacenamiento, si es de periódico. Le da una clasificación. De acuerdo a esta clasificación, el diseñador define el tipo de riesgo y definiendo el tipo de riesgo se selecciona el tipo de protección que se va a tener, ya sea con rociadores o con mangueras, y también define qué tipo de mangueras. Pero generalmente los tipos son los 3 tipos que conocemos en la norma NFPA 14, que son tipo 1, que es manguera de 2,5, pero entonces el gabinete de tipo 1 solamente es una válvula de 2,5, no requiere manguera, no requiere gabinete. Generalmente lo que colocan es la válvula en los descansos de las escaleras o a veces las meten en pequeños gabinetes en algunas zonas de fácil accesibilidad. Ahora bien, el gabinete tipo 2 es para edificios de baja altura. Ténganlo presente, esto es como para habitaciones o conjuntos de 6 pisos máximo. Y el galonaje no es el mismo, es diferente. Eso sí tienen que consultar a la norma, ¿no? Creo que el galonaje mínimo permitido son 100 galones para el gabinete más lejano.
pero las mangueras máximas de diámetro a utilizar es de 1,5 pulgadas. Ahora bien, cuando son de uso mixto, que viene rociadores y gabinetes, ahí sí se tiene que utilizar la manguera generalmente está la manguera de 1,5 pulgadas. Las mangueras de 2,5 pulgadas generalmente son mangueras para chorros de alto caudal y alta presión. Esto solamente lo tienen brigadas especializadas en manejos de chorros de alta presión. Creo que solamente en las petroleras y de pronto empresas que traigan brigadas de emergencia con bomberos son los que la tienen, pero en los conjuntos o en centros comerciales nunca verán mangueras de 2,5 pulgadas. Ok, es más claro. Ingeniero, también nos pregunta Carlos, para una RCI, para una nave industrial de un solo piso, pero de gran altura, a la cual no se instalan, rociadores, ¿el diseño y cálculos va conforme a la NFPA 14 o NFPA 13? La NFPA 13 determina son rociadores. O sea, la NFPA 13 es una norma que define la instalación de rociadores, pero pero la NFPA 13 cobija lo que es la soportería, el arriostamiento de las otras normas. O sea, la tubería NFPA 14 no habla nada de soporte, ¿cierto? Pero la NFPA dice, para soportes diríjase a la NFPA 13. La NFPA 13 habla exclusivamente de la ubicación de rociadores, de puntos de rociadores, de todos los rociadores. La NFPA 14 es la que define las tuberías dentro de todas las construcciones, dentro de toda la industria, dentro de todos los partes habitacionales. Entonces, si es un complejo industrial, se regirá por la NFPA 14, la instalación de tuberías, porque esa tubería es la que va a llegar el agua a todos los puntos. Ahora bien, como les indicaba en un comienzo, la NFPA 14 llega hasta donde se acaba la tubería vertical u horizontal, si es una estampa ahí horizontal. Ahora bien, cuando la tubería de alimentación deriva a un sistema de rociadores, a partir de la válvula de corte del riser o del sistema de control de rociadores, desde esa válvula hacia los rociadores nace la NFPA 13. Es importante que sepan eso. O sea, la NFPA 14 es la que es como la autopista principal, la que lleva el agua, la que suministra el agua, o bueno, el fluido que extingue, porque también puede ser dióxido de carbono. Dice, pero ya cuando lo deriva a los rociadores, ya en su válvula, en su primer válvula, porque los rociadores, el riser de control está compuesto por la válvula, el cheque, el sensor de flujo, la válvula de test y prueba y el manómetro. Desde la válvula, donde nace, ahí para allá, ya es NFPA 13. En este sistema que no tiene rociadores, se regirá bajo la norma NFPA 14. Esa le definirá caudales y presiones. Ok. Emiliano nos dice, ¿las escaleras a las que hace referencia deben ser siempre protegidas o también escaleras abiertas? No, protegidas. La norma habla sobre escaleras protegidas. No lo dije, pero la norma lo dice, pero si leen la norma, habla sobre escalera protegida. Ok. Giovanni hace otra pregunta. Para un proyecto de apartamento que cuenta con 3 escaleras de emergencia que tiene solo válvulas de 2,1 pulgadas, ¿qué caudal se puede especificar? Le pregunto a él, ¿tiene zona de parqueaderos debajo de las torres? ¿O el parqueadero es externo donde los vehículos se parquean? Porque es que eso lo define la norma. O sea, si son torres y las torres están sobre parqueaderos que se comunican por debajo, el galonaje mínimo es 750. Ahora bien, esto también lo determina la altura del edificio, porque si son edificios de pequeña altura de 6 pisos, ya toca que lo calcule hidráulicamente el diseñador teniendo en cuenta unos parámetros de la norma NFPA 14. Eso no lo podemos determinar acá. Ok, otra preguntita que tenemos acá de Sergio es, ¿las características del sistema manual están descritas en la NTC 1669 o en la NFPA 14 con mayor claridad? Sí. O sea, todo esto
todo esto que tengan dudas, la norma en la NTC 1669 es la misma norma en FPA 14, pero en la edición 2007. Ahora bien, si consultan ustedes y van a la norma actual, la norma específica es muy específica en todo y pueden consultarla. Ahí inclusive tiene ejemplos, tiene diagramas. Dice, pero pues también yo me aboco a la experiencia que he tenido de inspección, los acompañamientos con cuerpos de bomberos y las inspecciones. Uno aprende más de los errores que se cometen que de lo que a veces está escrito. Listo, muchas gracias. Esa era la última pregunta. Ahora, por favor, todos vamos a prender las cámaras para tomarnos la foto. Ingeniero, porfa, me permite dejar de compartir pantalla para que todos aparezcan. Ok. Espérate. ¿Ya? ¿Sí? Ya dejo de compartir. Muy bien. Bueno, todos, porfa, prender las cámaras. Gustavo. Ingeniero, muchas gracias. Muy buena tarde. Otra foto. Denme un momentico, por favor. Otra fotico. Listo. Ahora vamos a proseguir a ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, sí, una preguntita. ¿Los sistemas de diluvio los comprenden qué normativa? Los sistemas de diluvio ya son sistemas de protección que están contenidos en la norma NFPA 14. No lo tengo ahorita bien acá documentado, pero los sistemas de diluvio generalmente son para protección de sistemas de grandes dimensiones, enfriamiento de tanques de full oil. Por ejemplo, acá en Colombia lo he visto en sistemas de donde se hace de diluvio, pero no con agua, se hace con espuma, para, por ejemplo, proteger las zonas de carga de tanque de alcohol carburante, en Sebastopol o en otras... en otras dependencias industriales, pero no te podría decir qué norma específica lo trata. Sin embargo, ya Gracias. espérate. El compañero responde que la 15, Todas las Alberto preguntas Sosa. resueltas. Qué bueno, nos alegra mucho. 15. Bueno, muchas. Sistemas de pulverización de agua, NFPA 15, sí, señor. Listo, todas las preguntas claras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de la capacitación y por la participación activa. Recuerden que tenemos un regalo. En el chat acaban de dejarnos el link para evaluar como tal la encuesta de satisfacción, la cual es muy corta y nos lleva solamente unos minutos. Sortearemos uno de los cupos de los seminarios presenciales de nuestra gira nacional por Colombia en alianza con APROCOF. Entre quienes contesten la encuesta, el link lo acabamos de dejar en el chat. Por favor, nos colaboran con esa parte. También en la pantalla estaremos viendo en estos momentos las diferentes ciudades donde estaremos en la gira.
Mientras responden las encuestas, los que faltan, queremos contarles que nuestra gira nacional por Colombia, en alianza con APROCOF, llegará a Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. En algunas ciudades estaremos capacitándonos de manera presencial sobre criterios generales de diseño para rociadores automáticos. Esta es la norma NFPA 13, sistema de montajes y mangueras NFPA 14, la excepción de equipos de bombero NFPA 20, entre otros sobre los criterios de la norma NSR 10. Pueden encontrar toda esta información de la gira y en general de nuestra capacitación en 2023, como es el caso de nuestros cursos oficiales sobre la norma NFPA 13, NFPA 70E y NFPA 25, que son las próximas en desarrollarse en nuestro sitio web. Se los agregamos en estos momentos en el chat. Pueden ingresar, ya lo habíamos hecho también al inicio de la reunión. Buenas noches, disculpa, una consulta. En ocasiones INDEAN sube sus capacitaciones a YouTube, esta vez de pronto también la van a subir. Disculpa, no se te escuchó muy bien. ¿Puedes repetirme, por favor? Sí, en ocasión INDEAN a veces sube sus capacitaciones a YouTube. En esta ocasión de pronto la van a subir, por si de pronto quiero repetir alguna información. Sí, claro, van a estar subidas también. Vale, muchísimas gracias, hasta luego. Listo, hasta luego. Recuerden llenar la encuesta y enseguida vamos a dar al ganador. Listo, hemos finalizado, el plazo para resolver la encuesta ha terminado y en este momento los invitados vamos nuevamente, aquí la señora Pilar que nos acompaña, también hace parte de nuestro equipo INDEAM, nos va a compartir pantalla para ver el feliz ganador. Ya, María José, ya en un minuto, por favor. Listo. Vamos a ver quién es el feliz ganador o ganadora. Ahí va. Esaú. Esaúl Sánchez es el feliz Esaú. ganador. Por favor, Esaú, te comunicas con nosotros. También nos estaremos comunicando contigo al finalizar. Muchas gracias nuevamente a todos los que participaron, los que estuvieron ahí pendientes a esta capacitación. Recuerden que los esperamos cada 15 días y también revisar en nuestro sitio web, nuestras páginas, seguirnos y estar constantemente atentos a todas nuestras publicaciones. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y por estar aquí compartiendo su conocimiento con cada uno de nosotros. Ok, muy amable. Gracias a todos por haber atendido la capacitación. Espero que hubiera podido resolver sus dudas, pero como les indiqué, la norma NFPA 14 es una de las normas más importantes. Es muy difícil expresar todo lo que tiene la norma en una hora. Mi especialización también data sobre la NFPA 20 y la NFPA 25 en sistemas de bombeo. Tengo una experiencia de más de 20 años en instalación y mantenimiento y eso me permite hacer unos buenos interventorías y diagnósticos de los equipos y aportar mucho conocimiento práctico que muchas veces no está escrito. Entonces, eso es algo que se ha ganado a través del tiempo y con diferentes marcas de equipos y diferentes clientes. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, por su tiempo y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buena tarde.